Cada mañana te levantas, te diriges al baño y te miras en el espejo para arreglarte, pero lo que no sabes es que ese mismo espejo puede convertirse en la máquina de multiplicar dinero más poderosa que existe. No estoy hablando de supersticiones ni de rituales complicados, sino de un decreto tan simple que la mayoría lo pasaría por alto, pero tan efectivo que quienes lo han usado han visto cómo su dinero se multiplica de maneras que desafían toda lógica. Un solo decreto. 6 palabras exactas pronunciadas frente a tu reflejo durante apenas 21 segundos diarios. Eso es todo lo que necesitas para activar lo que los antiguos maestros llamaban la ley de la multiplicación instantánea. No son afirmaciones largas, no es repetir quiero más dinero, porque esas palabras solo refuerzan tu carencia actual. Este decreto fue descubierto por el maestro espiritual Neville Goddard en 1955 y silenciado por las élites financieras porque comprendieron algo aterrador. Cualquier persona común podía usarlo para multiplicar su dinero sin límites. Piensa por un momento, ¿y si la diferencia entre quienes luchan financieramente y quienes viven en abundancia no fuera la suerte, la educación o las conexiones, sino simplemente el decreto que pronuncian cada mañana frente al espejo? Quédate porque en los próximos minutos voy a revelarte cuál es ese decreto exacto, cómo pronunciarlo correctamente y por qué 21 segundos son suficientes para reprogramar tu subconsciente y activar fuerzas invisibles que comenzarán a multiplicar tu dinero desde el primer día. El espejo no es solo un objeto que refleja tu imagen física. Los antiguos egipcios lo sabían cuando utilizaban espejos de cobre pulido en sus rituales de manifestación dentro de las pirámides. Los sacerdotes de Ra habían descubierto que cuando una persona se mira fijamente a los ojos en un espejo mientras pronuncia una orden específica, algo extraordinario ocurre en su cerebro. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando te miras directamente a los ojos en el espejo, se activan simultáneamente 3 redes neuronales críticas: el córtex prefrontal que procesa la identidad, el sistema límbico que maneja las emociones y el área de Broca que controla el habla. Esta triple activación crea lo que los neurocientíficos llaman impronta directa al subconsciente. En palabras simples, tu cerebro no puede distinguir entre tu reflejo y otra persona. Por eso, cuando te miras al espejo y pronuncias un decreto con autoridad, tu mente lo procesa como si alguien más te estuviera dando una orden. Y aquí está la clave. El subconsciente obedece órdenes mucho más que deseos. Los templos griegos utilizaban superficies de agua como espejos naturales donde los consultantes declaraban sus peticiones a los dioses. No era casualidad. Habían descubierto empíricamente lo que hoy sabemos científicamente. El reflejo amplifica la fuerza de cualquier declaración. Margaret K., una contadora de Nueva York, aplicó este principio en 2019. Durante 6 meses había luchado para conseguir clientes y apenas podía pagar su renta. El día que comenzó a usar el decreto frente al espejo, recibió 3 llamadas de nuevos clientes. En 2 semanas había multiplicado sus ingresos por 4. Ella misma lo describe como sobrenatural, pero completamente real. El espejo se convierte en un portal porque actúa como un amplificador cuántico. Cada vez que pronuncias el decreto mirando tu reflejo, estás enviando esa orden tanto a tu subconsciente interno como al campo cuántico que nos rodea. Es como tener 2 receptores funcionando simultáneamente. Neville Lancelot Goddard no era un hombre común. Nacido en Barbados en 1905, llegó a Nueva York como un joven actor en busca del sueño americano, pero se encontró con la pesadilla de la Gran Depresión. Mientras millones perdían sus empleos y sus ahorros, Neville se obsesionó con una pregunta: ¿por qué algunas personas seguían prosperando incluso en medio de la crisis económica más severa del siglo? Durante 3 años estudió textos cabalísticos, escrituras herméticas y manuscritos de alquimia medieval. Pero fue en 1955, después de décadas de investigación, cuando tuvo la revelación que cambiaría todo. Una madrugada,
mientras se afeitaba frente al espejo de su pequeño apartamento en Greenwich Village, sintió un impulso extraño. En lugar de ver su reflejo como Neville, el actor en apuros, se vio a sí mismo como Neville el próspero. Y en ese momento pronunció 6 palabras que jamás había dicho antes. Mi dinero se multiplica automáticamente ahora. No fue una afirmación esperanzada, fue una declaración de autoridad total, como si estuviera dando una orden a un subordinado. Ese mismo día, recibió una llamada inesperada de un productor de Broadway, ofreciéndole un papel principal que le pagaría más de lo que había ganado en todo el año anterior. Pero esto fue solo el comienzo. En las siguientes semanas comenzaron a llegar oportunidades, inversiones rentables y dinero de fuentes que jamás había considerado. Intrigado por lo que había activado, Neville documentó meticulosamente su experiencia y comenzó a enseñar el decreto a un círculo íntimo de estudiantes. Los resultados fueron tan consistentes que empezó a dar conferencias privadas en Manhattan. Pero cuando las élites financieras se enteraron de lo que estaba enseñando, intentaron silenciarlo. ¿Por qué? Porque el decreto de Neville eliminaba la necesidad de bancos, préstamos, inversiones complejas o cualquier intermediario financiero. Si cualquier persona podía multiplicar su dinero simplemente pronunciando 6 palabras frente a un espejo, todo el sistema financiero tradicional perdía su poder de control. Neville fue ridiculizado públicamente. Sus conferencias fueron boicoteadas y varios de sus libros fueron retirados de las librerías. Pero los resultados hablaban por sí solos. Personas comunes, sin educación financiera ni contactos influyentes, comenzaron a experimentar multiplicaciones de dinero que parecían imposibles. En sus notas privadas, Neville escribió: He descubierto la diferencia entre pedir y ordenar. El universo no responde a súplicas, responde a decretos, y el espejo es el trono desde donde se emiten esos decretos. Durante décadas, las 6 palabras exactas del decreto permanecieron ocultas en círculos muy cerrados. Neville las había compartido solo con sus estudiantes más comprometidos, quienes juraron mantenerlas en secreto. No por superstición, sino porque habían comprobado su poder disruptivo. El decreto es: mi dinero se multiplica automáticamente ahora. Parece simple, incluso común, pero cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Mi establece propiedad inmediata. No es el dinero de otros, es tuyo. Dinero es específico. No habla de abundancia genérica, sino del recurso exacto que necesitas. Se multiplica implica crecimiento exponencial, no suma lineal. Automáticamente elimina tu esfuerzo, significa que sucede sin tu intervención consciente. Ahora lo trae al presente inmediato, no a un futuro incierto. Compare este decreto con las afirmaciones comunes que la gente repite: quiero ser rico, necesito más dinero, espero tener abundancia. Todas estas frases envían al subconsciente la señal de que aún no lo tienes. Son peticiones desde la carencia. Pero mi dinero se multiplica automáticamente ahora. Es una orden desde la autoridad. No está pidiendo permiso, está estableciendo un hecho. Tu subconsciente no puede distinguir entre una realidad externa y una declaración interna hecha con convicción absoluta. Los neurocientíficos de Harvard han demostrado que cuando pronuncias una frase en primera persona frente al espejo, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que se encienden cuando alguien más te habla directamente. Es decir, tu reflejo se convierte literalmente en otra persona dándote una orden. David L., un mecánico de Detroit, había perdido su trabajo en 2020 durante los cierres económicos. Comenzó a usar el decreto cada mañana mientras se preparaba para buscar empleo. En lugar de encontrar otro trabajo como empleado, clientes comenzaron a llegar a su garage casero pidiendo reparaciones privadas. En 6 meses había multiplicado sus ingresos por 8 y tenía una lista de espera de 3 semanas. La palabra
automáticamente es crucial porque elimina la ansiedad del cómo. La mayoría de las personas se sabotean preguntándose constantemente ¿cómo va a llegar el dinero? Pero cuando decretas que sucede automáticamente, le das permiso al universo para sorprenderte con métodos que tu mente consciente nunca habría imaginado. Las élites financieras comprendieron el peligro. Si millones de personas comenzaran a multiplicar su dinero automáticamente, sin necesidad de bancos, tarjetas de crédito o inversiones tradicionales, su control económico se desmoronaría. Por eso invirtieron recursos significativos en desacreditar a Neville y ocultar su decreto. El poder del decreto no está solo en las palabras, sino en cómo y cuándo las pronuncias. Neville desarrolló un ritual específico que amplifica exponencialmente la efectividad de la frase. No son pasos opcionales. Cada detalle fue calibrado para maximizar la impronta en tu subconsciente. Primer paso. Al despertar, antes de tocar tu teléfono, revisar mensajes o pensar en problemas, dirígete directamente al espejo. Tu mente está en el estado alfa más receptivo los primeros 10 minutos después de despertar. Es la ventana dorada donde el subconsciente acepta programación nueva sin resistencia. Segundo paso. Colócate frente al espejo y respira profundamente 3 veces. Esto oxigena tu cerebro y activa el nervio vago, creando el estado de calma alerta ideal para imprimir el decreto. Tercer paso. Mírate directamente a los ojos. No al rostro, no al cabello, a los ojos específicamente. Los ojos son el punto de conexión directa entre tu mente consciente y subconsciente. Al sostener tu propia mirada, estás creando un canal de comunicación interno sin interferencias. Cuarto paso. Pronuncia el decreto con voz clara y firme. Mi dinero se multiplica automáticamente ahora. No lo susurres ni lo grites. Usa el tono que usarías para dar una instrucción importante a un empleado. Es una orden, no una súplica. Quinto paso. Sostén tu mirada durante exactamente 21 segundos después de pronunciar el decreto. Los estudios de neuroplasticidad han demostrado que 21 segundos es el tiempo mínimo para que una nueva conexión neuronal comience a formarse. Menos tiempo es insuficiente, más tiempo puede generar resistencia mental. Durante esos 21 segundos, no pienses en cómo va a suceder. Solo siente la certeza de que ya está sucediendo. Imagínate recibiendo dinero inesperado, viendo crecer tus cuentas bancarias, experimentando la facilidad financiera. Pero no lo hagas como fantasía, hazlo como recordatorio de tu nueva realidad. Sexto paso. Sonríe ligeramente y da las gracias como si acabaras de recibir una confirmación. Esta gratitud anticipada sella el decreto en tu subconsciente como algo ya consumado. El timing es crucial. Debe ser lo primero que hagas al despertar, antes de que las preocupaciones diarias contaminen tu frecuencia mental, y debe ser lo último que hagas antes de dormir, aprovechando el estado teta previo al sueño donde el subconsciente está más accesible. Elena R., una enfermera de Miami, siguió este ritual exacto durante 30 días. En la segunda semana recibió una herencia inesperada de una tía lejana que ni sabía que existía. En la tercera semana ganó $5,000 en un sorteo de su trabajo, al que se había inscrito meses atrás sin recordarlo. Al final del mes había multiplicado sus ingresos por 6 a través de oportunidades que aparecieron de la nada. Existe una razón por la cual Neville insistía en que sus estudiantes mantuvieran el decreto en absoluto secreto. No era paranoia ni misticismo innecesario, sino comprensión profunda de cómo funcionan las leyes de manifestación. Cada vez que compartes tu intención de multiplicar dinero antes de que se manifieste, estás abriendo esa intención a la influencia de energías externas, la duda de otros, sus miedos proyectados, sus creencias limitantes sobre el dinero. Todo eso contamina la pureza de tu decreto. Imagina que estás incubando un huevo. Si lo abres constantemente
suficiente para mostrarle a otros el progreso, el pollo nunca nacerá. El proceso de multiplicación financiera funciona igual. Necesita la oscuridad protectora del silencio para desarrollarse sin interferencias. Neville documentó el caso de Robert M., un estudiante que había comenzado a ver resultados extraordinarios con el decreto. Después de 2 semanas de práctica silenciosa, había recibido 3 oportunidades de ingresos inesperadas. Emocionado, le contó a su esposa y a sus amigos sobre el ritual. En 48 horas, todas las oportunidades se desvanecieron como si nunca hubieran existido. ¿Por qué sucede esto? Porque el subconsciente es extremadamente sensible a la sugestión externa. Si estás programando, mi dinero se multiplica automáticamente ahora, pero alguien te dice, eso no funciona, o no seas ingenuo, esa contraprogramación borra tu decreto original. La psicología moderna lo confirma. Los estudios de la Universidad de Princeton demostraron que cuando compartimos nuestras metas antes de lograrlas, el cerebro libera dopamina como si ya las hubiéramos conseguido. Esta satisfacción prematura reduce la motivación interna necesaria para sostener la práctica. El silencio también crea lo que Neville llamaba presión mística. Cuando guardas un secreto poderoso, generas una tensión energética interna que busca resolverse a través de la manifestación. Es como comprimir un resorte. Mientras más lo comprimes, más fuerza tiene para expandirse. Carmen S., una maestra de escuela en Phoenix, mantuvo el decreto en secreto durante 3 meses completos. No le contó ni a su esposo. Durante ese tiempo recibió 2 ascensos consecutivos, una bonificación inesperada y una oportunidad de tutoría privada que triplicó sus ingresos. Cuando finalmente compartió su experiencia, ya tenía resultados tangibles que nadie podía negar. La regla es simple pero inflexible. Ni una palabra a nadie hasta que tengas evidencia física de multiplicación. No importa si es tu pareja, tu mejor amigo o tu familia. El decreto funciona en proporción directa al silencio que lo protege. Cuando alguien pregunte por qué te ves mejor o por qué te están llegando más oportunidades, simplemente sonríe y di que has estado trabajando en ti mismo. La verdad completa solo la compartirás cuando ya no necesites hacerlo, porque tus resultados hablarán por sí solos. Los archivos privados de Neville contienen cientos de testimonios documentados de personas que transformaron completamente su situación financiera usando únicamente el decreto del espejo. Estos no son casos aislados ni coincidencias, sino evidencia consistente de un principio universal en acción. El caso de Andrea M., una madre soltera de Los Ángeles, es particularmente impresionante. En enero de 2021 estaba desempleada, con $347 en su cuenta bancaria y una renta atrasada de 3 meses. Comenzó a usar el decreto religiosamente cada mañana. En la primera semana, encontró $200 en efectivo en un abrigo viejo que no había usado en años. En la segunda semana, un error bancario le acreditó $1,200 que legalmente podía quedarse. Para el final del mes había conseguido un empleo remoto que pagaba el triple de su trabajo anterior. Pero el caso más sorprendente fue en el 4.º mes. Andrea recibió una llamada de un abogado informándole que había sido beneficiaria de una póliza de seguro de vida de un tío que había muerto 5 años atrás. El pago. $127,000. Lo extraordinario no era solo la cantidad, sino el timing perfecto, justo cuando había decidido comprar una casa. James K., un contador en Chicago, había aplicado el decreto durante 6 semanas cuando su jefe lo llamó a su oficina. Esperaba una reprimenda, pero en su lugar recibió una propuesta. La empresa quería que abriera una sucursal en Dallas y le ofrecían sociedad del 30%. En 8 meses, James había multiplicado sus ingresos por 12. El caso de María P. desafía toda lógica financiera convencional. Esta ama de casa de 54 años en San Antonio
Nunca había tenido educación financiera formal. Después de 3 meses usando el decreto, comenzó a tener corazonadas sobre acciones de la bolsa. Sin experiencia previa, compró 3 acciones pequeñas que se dispararon 400%, 600% y 1200% respectivamente en los siguientes 6 meses. Su inversión inicial de $2,000 se convirtió en $67,000. Thomas R., un veterano retirado en Portland, usó el decreto durante todo 2022. Ese año recibió un reembolso de impuestos triple al esperado, una compensación por una demanda colectiva de la que se había olvidado, una herencia de un compañero de guerra que lo había nombrado beneficiario, y ganancias de una patente que había registrado décadas atrás. Total recibido, $234,000 en dinero completamente inesperado. Lo más fascinante es el patrón común en todos estos casos. El dinero no llegó a través de métodos que ellos hubieran planeado o esperado. No fue por trabajar más duro, conseguir un segundo empleo o hacer inversiones calculadas. El dinero llegó a través de canales que su mente consciente nunca habría considerado. Neville lo explicaba así. Cuando decretas que tu dinero se multiplica automáticamente, le das permiso al universo para usar cualquier método disponible. Tu trabajo no es controlar el cómo, sino mantener el decreto hasta que la multiplicación se manifieste. Linda S. lo resume perfectamente. Yo era escéptica, pero desesperada. Después de 6 meses usando el decreto, no solo mi dinero se multiplicó, sino que desarrollé lo que llamo magnetismo financiero. Las oportunidades me buscan a mí, no al revés. Estos testimonios no son promoción ni exageración, son documentación de un fenómeno que la ciencia aún no comprende completamente, pero que funciona con consistencia matemática para quienes lo aplican con disciplina. Para estudiantes que han dominado el decreto básico y buscan acelerar dramáticamente sus resultados, Neville desarrolló una técnica intensificada que comprime el tiempo de manifestación de meses a semanas. La llamaba el protocolo de multiplicación exponencial y solo la enseñaba a quienes habían demostrado disciplina absoluta con la práctica diaria. El protocolo requiere 21 días de compromiso inquebrantable. Si fallas un solo día, debes reiniciar desde el día 1. Esta regla no es arbitraria. Los neurocientíficos han confirmado que se necesitan exactamente 21 días de repetición consistente para que una nueva red neuronal se solidifique permanentemente en el cerebro. Los primeros 7 días sigues el decreto básico. Mi dinero se multiplica automáticamente ahora. Pero añades un elemento visual poderoso. Mientras pronuncias el decreto, imaginas específicamente una cantidad de dinero que consideras una multiplicación significativa para tu situación actual. Ve esa cantidad en tu cuenta bancaria, en efectivo en tus manos, llegando por correo. La imagen debe ser clara y específica. Del día 8 al 14, el decreto evoluciona. Mi dinero se multiplica exponencialmente ahora. La palabra exponencialmente programa tu subconsciente para crecimiento acelerado, no lineal. Durante estos días, además de la visualización, añades una sensación física. Siente el peso del dinero en tus manos, la textura de los billetes, la satisfacción de abundancia material. Tu sistema nervioso no distingue entre experiencia real e imaginada vívidamente. Los días finales, del 15 al 21, usas el decreto maestro. Soy un imán de dinero automático ahora. Este cambio de mi dinero se multiplica a soy un imán transforma tu identidad fundamental. Ya no eres alguien que tiene dinero que se multiplica. Eres alguien que atrae dinero automáticamente por tu naturaleza esencial. Sarah T., una diseñadora gráfica en Seattle, aplicó este protocolo exacto en noviembre de 2022. Para el día 10, había recibido 3 proyectos nuevos con pagos anticipados. El día 18, le ofrecieron un contrato anual con una empresa tecnológica. El día 21, último día del protocolo,
ganó $25,000 en un concurso de diseño que había olvidado que había enviado meses atrás. Su ingreso de ese mes fue 15 veces su promedio normal. El elemento crucial del protocolo avanzado es el sellado final. El día 21, después de pronunciar el decreto maestro, escribes en un papel: mi multiplicación financiera está completa y sellada. Quemas este papel y esparcen las cenizas al aire libre. Este acto simbólico le dice a tu subconsciente que el proceso está finalizado y la manifestación es inevitable. Michael R., un vendedor de seguros en Dallas, completó el protocolo en marzo de 2023. 3 días después del sellado final recibió la comisión más grande de su carrera, $84,000 por una póliza corporativa. Pero lo más extraordinario sucedió 2 semanas después, cuando su hermano lo invitó a invertir en una startup tecnológica que 6 meses después fue vendida a Google por una suma que le generó $340,000 de ganancia. La técnica avanzada no es para curiosos casuales. Requiere dedicación monacal durante 21 días. Pero para quienes la completan, los resultados trascienden lo que considerarían posible. Como decía Neville, el universo responde a la intensidad de tu compromiso, no a la longitud de tu tiempo. Antes de que comiences a aplicar el decreto, debo compartir contigo una advertencia que Neville consideraba esencial. Este poder es real, funciona consistentemente y por esa misma razón debe usarse con sabiduría profunda. El dinero que multipliques no viene sin responsabilidad cósmica. Neville documentó casos de estudiantes que usaron el decreto exclusivamente para beneficio personal egoísta. Aunque inicialmente experimentaron multiplicación financiera extraordinaria, eventualmente enfrentaron lo que él llamaba corrección universal. Ganancias que se desvanecían, inversiones que colapsaban, gastos inesperados que eliminaban sus ganancias. No como castigo, sino como rebalance natural. El caso de Jonathan M. ilustra esta advertencia. Usó el decreto para multiplicar su dinero con la única intención de impresionar a otros y alimentar su ego. En 6 meses había acumulado $180,000 a través de oportunidades extraordinarias. Pero gastó el dinero en lujos superficiales y acumuló deudas pensando que podría generar más dinero indefinidamente. Cuando dejó de practicar el decreto diariamente, no solo perdió todo lo ganado, sino que terminó en peor situación financiera que antes de comenzar. La lección es clara. El dinero multiplicado debe circular, no estancarse. Una porción debe usarse para mejorar tu vida, otra para ayudar a otros y otra para reinvertir en multiplicación futura. Cuando mantienes este flujo equilibrado, la abundancia se vuelve permanente y creciente. Neville enseñaba el principio del tercio sagrado. 1/3 para ti y tu familia. 1/3 para causas que importan. 1/3 para generar más abundancia. Este balance mantiene la energía financiera fluyendo y evita la corrección universal. También advirtió sobre el síndrome de omnipotencia. Algunos estudiantes, después de experimentar multiplicación financiera dramática, comenzaron a creer que podían manifestar cualquier cosa instantáneamente. Esta arrogancia rompe la humildad necesaria para mantener la conexión con fuerzas universales. La multiplicación de dinero es un regalo, no un derecho. Debe recibirse con gratitud y usarse con conciencia. El decreto no te convierte en dueño del universo, te conecta con su flujo abundante. La diferencia es fundamental.